temas. Por supuesto que revisamos la coyuntura, los principales temas, incluso los que colocó hoy sobre la mesa el canciller Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablamos de una encuesta que se presentó en la Universidad de Guadalajara. La encuesta se llama ¿Cómo somos y cómo estamos los estudiantes de la máxima casa de estudios? Y revela datos que son muy interesantes y que no solo simbolizan, digamos, problemas particulares de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, sino que nos permiten analizar el momento, los procesos y qué le está sucediendo a los jóvenes en Jalisco. Desde ahorita hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. Escríbenos al 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 6 minutos, gracias por estar en contacto y comunicación con nosotros. 33 18 80 76 41. Ya es viernes, inicia oficialmente el verano, 21 de junio de 2019. Y hoy vamos a platicar sobre un tema interesante que seguramente tiene que ver mucho con tu vida cotidiana, con el día a día, con lo que hacemos, con la forma en que nos relacionamos entre nosotros y la forma en la que nos relacionamos también con las sustancias, con el alcohol, con las drogas y la forma en que lidiamos nuestros problemas familiares, personales y colectivos. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, presentó una encuesta, una consulta, digamos más que encuesta, en donde, se levantaron 34,000 cuestionarios en bachillerato, licenciatura, en preparatorias metropolitanas, regionales, para conocer un poquito, pues, qué sienten los estudiantes, cuáles son sus principales preocupaciones, y surgieron algunos datos que son los que han sido más mediáticos. Por ejemplo, el 9% de los estudiantes de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara que participaron en la consulta están en contacto con alguna droga. El cristal es una de las drogas que surgió. Durante la presentación de los resultados se destacó que el 15% de los estudiantes informaron haber utilizado alguna vez una droga, no necesariamente de forma recurrente. La encuesta también revela que el 64% de los bachilleres indicó haber consumido marihuana o algún hongo alucinógeno, mientras que el 36% alguna droga química. También hay un consumo alto en el tema que tiene que ver con el alcohol. Y esto ha generado mucha reacción pública, tanto al interior de la institución, declaraciones del rector de la Universidad de Guadalajara y también reacción de los presidentes municipales, identificando algunos de los bares o establecimientos que venden alcohol cerca de los centros universitarios o de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, el tema es mucho más complejo, tiene que ver con digamos, la forma en que estamos construyendo esta sociedad. Y me gustaría platicando con el presidente de la FEU, Jesús Medina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. Gracias por este espacio. Igor González, que nos ha acompañado a analizar temas que tienen que ver con la juventud, también profesor de la Universidad de Guadalajara. Así es. Buenos días, Enrique. Un saludo a tu audiencia. A ver, primero explícanos, Jesús, la consulta, por qué se hizo, para ir un poquito desgranando los datos que ponen sobre la mesa. Sí, bueno, esto tiene una finalidad, Enrique. No es la primera consulta que hacemos, es la segunda de este tipo. Y finalmente, ¿para qué existen las organizaciones de la sociedad civil? ¿Para qué existe la FEU? ¿Para qué existen quienes nos agrupamos y nos agremiamos? Yo tengo una filosofía y principalmente es para incidir. ¿Qué quiere decir esto? Incidir en la agenda pública, colocar temas que son de relevancia. Y bueno, esto hay quien tiene distintas visiones. Yo creo que la mejor forma de incidir es visibilizando datos y abriéndolos para que se puedan discutir. Nosotros hoy cargamos una consulta que estamos visibilizando algunas gráficas que son mera estadística descriptiva, pero toda la data la pusimos en CSV,
es decir, cualquier persona la puede descargar ahorita en este momento en la página de la FEU. Y inclusive hay mucha información que no nos alcanzó para visibilizar, porque bueno, en una rueda de prensa eran 30 minutos los que teníamos, pero hay muchas variables que se pueden tomar para hacer pues hipótesis, para generar cruces de información, y esas mismas variables nos pueden dar a entender pues el rendimiento académico, porque también se los preguntamos, sus hábitos alimenticios, para poder entender cómo están los muchachos y las muchachas. ¿Qué quiero decir con esto? A que esta encuesta o esta consulta la tomen los académicos, la tomen estudiantes, quienes quieran analizar el fenómeno también principalmente de la juventud, de los universitarios, pueden agarrar esta data, hacer sus propios cruces, y bueno, esto nos va a dar pues también nueva información. ¿Con qué propósito lo hicimos? Con incidir. La primera consulta logró incidir. La primera consulta, me gustaría recordarte que nos llamó la atención, que en aquel entonces les preguntamos sobre la violencia. ¿De dónde? ¿De parte de quiénes? ¿Dentro de los planteles? ¿Fuera de los planteles? Y la respuesta más concurrida fue que, si mal no recuerdo, casi el 93% de los estudiantes dijo: para mí la prioridad en este momento es la seguridad en torno a mi plantel. No nos dijeron que bibliotecas ni que equipos de cómputo, no. Lo que está en torno a los ¿Qué era planteles tu universitarios? urgencia? Exactamente, en torno a los planteles universitarios. Eso fue 7 meses antes de que comenzara toda esta ola de violencia del 2018, que ya sabemos en qué derivó. Estudiantes desaparecidos, todavía tenemos estudiantes desaparecidos, estudiantes asesinados, 7 estudiantes acuchillados, y se nos incrementó casi en un 100% la cifra de incidencia delictiva, es decir, pasamos más o menos de tener 380 incidentes delictivos en inmediaciones de planteles en un año, a pasar de 200 a casi 400, entonces en 2 años acumulamos 800 incidentes delictivos. Bueno, pues esto fue brutal. ¿En qué derivó la consulta? Bueno, una recomendación general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue un documento legal que yo diría que nos empoderó bastante. Ese documento lo utilizamos, agarramos al Departamento de Políticas Públicas de la universidad, otras áreas de estudio, invitamos a organizaciones de la sociedad civil, y bueno, una vez que hubo nuevo gobierno del estado y gobiernos municipales, les pusimos sobre el escritorio ya un diagnóstico. Y no solamente el diagnóstico, una propuesta de política pública de cómo intervenir en las inmediaciones de los planteles a partir de una visión que tenía que ver más con prevención social de la violencia que de una manera reactiva, Seguros, ¿no? que senderos seguros. Y ahora, después de que se implementó, en este momento, a partir de 2018-2019, contabilizamos poco más de inversión de 100 millones de pesos en inmediaciones de planteles, tanto gobiernos municipales, estatales, Universidad de Guadalajara, y además, en el segundo trimestre, pues logramos reducir la incidencia, por lo menos, ya en un 50% delictivo en las inmediaciones de los planteles. Viene el tercer y el cuarto trimestre, que son los más difíciles, pero bueno, ya nos estamos coordinando para ello. ¿Qué quiere decir? Que la primera consulta derivó en algo positivo. Yo espero que esta también se analice con esa profundidad. Antes de que Igor nos dé su opinión, ¿qué te deja la encuesta? ¿Qué te dejan los principales datos si pudieras hacer una valoración general de la información que se obtiene? Sí, de esta segunda consulta, primero hay que destacar que es como una radiografía de cómo están los chicos y las chicas en este momento en la universidad. Logramos visibilizar, primero decirte que la proporción de la comunidad lésbico-gay de la universidad, no teníamos este dato, ahora lo tenemos y sabemos que es casi del 10% de la comunidad estudiantil, y a partir de esto también quisimos preguntar quiénes eran las personas y cómo se sentían discriminadas o no, y bueno, resulta que la comunidad que más discriminada no es la comunidad lésbico-gay, es la tercera, pero lo más discriminado es por apariencia física. Entonces eso nos llamó bastante la atención, Bueno, aunque eso ya es había bastante datos, normal en exactamente. Guadalajara, ¿no? Y segundo, un alto grado de clasismo, porque también hay discriminación por temas que tienen que ver con ingresos económicos. Pero ojo aquí, también detectamos que el 10% de los estudiantes de licenciatura sobrevive con menos de 100 pesos a la semana. Eso nos dijo la consulta, y si sumamos menos de 100 pesos, es decir, ni para los camiones. Eso es lo que trae el estudiante de licenciatura. De prepa, casi el doble, el 23%, poco más del doble. Y de preparatoria, de licenciatura, que sobreviven de 150 a 300 pesos a la semana, que es el mínimo, es decir, apenas traen para el lonche y para el camión, es casi poco más del 40% de los estudiantes de la red universitaria. Entonces, esto nos llama la atención porque, bueno, ¿en qué deriva prácticamente todo esto? Porque también tienen además malos hábitos alimenticios. Encontramos la proporción hicimos un cruce, estatura-peso,
agarramos estas dos variables con una fórmula, nos permitió entender que el 60% de la comunidad universitaria está en el peso ideal y el 40% tiene o sobrepeso o peso inferior. ¿Y pues, por qué pasa esto? Entonces les preguntamos también sobre actividad física y deporte. Bueno, hay un 30% de la comunidad que hace 0 horas de deporte, de actividad física intensa a la semana. Pues ¿qué estamos viendo? Que es un profundo grado de sedentarismo, ¿no? Igor, ¿cómo ves en general los datos que se han conocido? Bien, resultan bastante interesantes y en buena medida son, digamos, consistentes con algunas tendencias mucho más generales que pueden observarse tanto a nivel estatal como en el plano mucho más general, en el plano nacional. ¿Con respecto a qué? A la realidad que viven los jóvenes y las jóvenes. ¿Cuál es esta realidad? Una situación que apunta a la precarización del ser joven, tal cual, es decir, vaya, te sale más caro ir a trabajar que no trabajar, y en consecuencia de ahí se derivan una serie de cuestiones, por ejemplo, alimenticias, por ejemplo, que tienen que ver con actividad física e intelectual, y esa sería una primera parte. Y la segunda tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, que Jesús decía que vale la pena visibilizar datos, y está bien, es una forma de incidir en la construcción de los asuntos públicos, pero hay que pensar que ninguna visibilización es neutra, pues. No. Y que de ahí se derivan modelos de atención y políticas públicas que pueden transitar por dos vías distintas. Una vía es la punitiva y la otra tiene que ver con un enfoque de salud pública, y habría que ver hacia dónde se dirigen esos resultados. No hay que estar muy atentos frente a este tipo de datos. Insisto, podría decir así de manera general que lo que están experimentando las y los jóvenes universitarios tanto en SEMS como en educación superior está muy vinculado con lo que se experimenta en otros sectores de la población joven a nivel nacional y a nivel estatal, que yo pensaría en estos dos. Situaciones profundas de precarización que tienen que ver con el aspecto económico, situaciones de riesgo y vulnerabilidad que tienen que ver con la seguridad y con la experiencia vital como tal, y el tema del consumo de sustancias, y pondría el énfasis en estos tres aspectos, en un riesgo que se corre cuando uno visibiliza este tipo de datos. ¿Cuál es este riesgo? Individualizar la situación, es decir, asignarle la culpa al sujeto y descuidar entonces las condiciones estructurales, como si eso fuera solo responsabilidad del joven y de la joven. El estudiante es vago, o es vaga, o es porque los jóvenes actuales ya no tienen valores. Claro. ¿No? Como si les interesara solo la ludicidad, el alcohol, parte recreativa, estar drogados todo el día. O no trabajar y no estudiar. Yo creo que hay un asunto que seguramente tiene que ver, Jesús, con la interpretación de los datos. Uh-huh. Que es que para un joven universitario, pues en este momento ya no está la certidumbre de antes. Claro. O sea, antes tal vez tú decías, la Universidad de Guadalajara te admitía como estudiante, como abogado, hacías tus 4 o 5 años y sabías que tenías un alto porcentaje de posibilidad de llegar al mercado laboral, de tener un trabajo estable, de tener seguridad social, de poder mantener a tu familia. Tal vez también reflejo de mucho de estas prácticas es esa, Jesús, esa incertidumbre que tenemos todos, ¿no? Sí, claro. Hay versiones, me parece, en los medios de comunicación muy moralinas de este tema. Sí. O sea, pues el alcohol se consume, pues sí, no se debe consumir en exceso. Sí. Las drogas se consumen aquí en todo el mundo. Y no, o sea, el asunto es, ¿qué nos está diciendo eso? Sí, claro. O sea, si son de niveles demasiado altos, pues allí hay un asunto social, Jesús, que se tiene que atender, ¿no? Así lo decía Igor. Parece que siempre es la visión represiva. No, eso no puede pasar, ¿no? A ver, ¿qué está sucediendo con los estudiantes para que estas prácticas se vuelvan tan generales, ¿no? Sí, hay una pregunta muy reveladora. Principalmente hay dos temas que me gustaría que pusiéramos en este momento sobre la mesa, que son preocupantes. Uno tiene que ver con el de salud mental, que me parece que es uno de los grandes retos que se van a tener, no en el futuro, ya ahorita, los tenemos en este momento. Y yo venía especulando porque se nos acercan muchos compañeros, inclusive pues familiares, amigos, compañeros, compañeras, a manifestarte que tienen algún tema de estrés o depresión, de salud mental,
Y bueno, aprovechamos la posibilidad de levantar esta consulta y ojo con esta pregunta. Les preguntamos sobre sentir que las cosas no van bien. A mí me llamó la atención porque esta se nos dispara. Y el 51% dijo que siente que las cosas no van bien, bastante más de lo habitual. El 51%. Y el 34% mucho más de lo habitual. Es decir, hay un gran segmento poblacional, la mayoría, que siente que las cosas no van bien consigo mismo. ¿Y depresión te respondió alguien? Sí, les preguntamos, de sentirse sin valor, el 13%. Vida sin esperanza, no valen. El 11%. Vida sin esperanza. Es correcto. No merece la vida vivirse, el 8%. Y luego se nos dispara esta pregunta, sentir que las cosas no van bien, el 51%. Nervios desquiciados, el 18%. Y sentirse útil en la vida, aquí nos gustó la respuesta, porque el 51% sí es optimista consigo mismo. Dice, sí, yo me siento útil en la vida. No me valoran, pero yo me siento útil. Exacto. Déjame al corte, Jesús. Muy bien. Estamos con Jesús Medina, con Igor González, platicando sobre esta encuesta y datos muy interesantes. Volvemos para seguir analizándola. Dante. Eder Saldaña, desde Tlajomulco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. Muy buenos días a todo el auditorio de Zona 3 Noticias. Bueno, la situación de lo que se está presentando en la zona de Periférico, Tlajomulco, te puedo comentar, hay una gran movilización. En estos instantes todavía hubo un enfrentamiento entre policías de Tlajomulco, de la Fiscalía, Policía Estatal que ha arribado al lugar, y que en estos momentos, para aquellas personas que vengan por la zona de Adolf Horn, al cruce con la avenida Javier Mina, se ha cerrado el paso debido a que pues están en el fraccionamiento Jardines del Edén. Supuestamente hay una agresión a algunos policías y pues se suscita este enfrentamiento dentro del fraccionamiento. La situación es que durante la mañana, hace algunos minutos, un policía de la Fiscalía también sufrió una agresión a balazos donde pues lamentablemente perdió la vida. En estos momentos siguen arribando diferentes corporaciones, policías estatales al lugar donde hasta hace algunos minutos estaba cruento. El enfrentamiento era entre pues estos civiles armados y la policía. En estos instantes ya ha bajado un poco los disparos, simplemente pues siguen arribando las unidades, por lo cual pues se pide inclusive pues que permitan el paso, Enrique, debido a que la situación todavía no está controlada. Las unidades poco a poco empiezan a tornarse, pues sobre todo en los entornos, a posicionarse y a estar en el ingreso a este fraccionamiento. Están alrededor de unas 20-25 patrullas ubicadas. Confirmado exactamente qué tenemos. Mira, confirmado tenemos el fallecimiento de un policía de la Fiscalía, una persona más lesionada y un menor lesionado. Esto parece indicar que fue una agresión directa de unos civiles armados a este agente de la Fiscalía. Eso fue durante alrededor de unos 40 minutos, una hora. Después se montó el operativo, se trata de pues localizar a los agresores. Todo indica que localizaron a unas personas sospechosas y en ese momento pues inicia este enfrentamiento en el cual pues bueno, ya han arribado y siguen arribando personal de diferentes dependencias, tanto policías de Tlajomulco, policías estatales, personal de Fiscalía, y cuando detectan a este grupo se forma pues una balacera en el cual pues hasta el momento no hay pormenores, Enrique. Está pues apenas todas estas situaciones, siguen llegando unidades aquí a la calle de Javier Mina, donde se ubica el fraccionamiento de Jardines del Edén. Me dice Ceder que el enfrentamiento fue al interior de un fraccionamiento. Es correcto. Dentro del fraccionamiento es donde se da esta agresión. Inclusive, pues bueno, las unidades no han ingresado, todas quedaron en la entrada principal, han hecho el recorrido pie a tierra. Muchos de los agentes, las unidades pues siguen acumulándose aquí en la zona y pues bueno, es difícil tratar de saber qué es lo que está ocurriendo en el interior, porque la situación está sumamente pues difícil y compleja en cuanto a información, porque todavía están, inclusive alcanzamos ver a
agentes que están parapetados en las unidades, Enrique. Estamos en contacto contigo, Eder. Cualquier cosa que tengas nos llamas. Sí, seguimos al pendiente. Por lo pronto, pues la calle Javier Mina está cerrada la circulación. No hay en sí, sobre todo personal de la Secretaría de Movilidad que esté evitando el paso. Simplemente, pues todas las unidades que están llegando aquí al lugar, pues empiezan a bloquear la calle. Así que los vecinos que conozcan o que ubiquen esta zona, pues en lo particular, eviten la calle Javier Mina, porque pues las unidades, como pueden escuchar, siguen arribando de diferentes puntos, Enrique. Un abrazo, Eder, y cuídate. Gracias. Hasta luego. 9 de la mañana con 28 minutos. Estamos platicando con Jesús Medina, con Igor González. Se presentó una consulta estatal que realizó la Federación de Estudiantes Universitarios para conocer los principales problemas que afectan a la comunidad universitaria. Hay que recordar que estamos hablando de más de 200,000 estudiantes en la Universidad de Guadalajara, entre media superior y superior, por lo tanto se convierte pues como una especie de muestra de lo que le pasa a la juventud en Jalisco. Igor, nos fuimos con el debate sobre la depresión, la falta de sentido de la vida, y que estos datos sean tan, digamos, tan duros, tan altos en sectores universitarios, ¿no? Claro. Que tienen una profesión elegida o que están en la preparatoria. Es indicativo de algo muy profundo, ¿no? Así es indicativo del vacío institucional en el que estamos insertos, no solo la población joven, sino en general nosotras y nosotros, porque piensa, tú lo decías de manera muy certera hace un rato. La ruta que tradicionalmente se había establecido para convertirse en adulto, para que un joven se convirtiera en adulto, atravesaba por la familia, comenzaba en la familia, ¿no? Después seguía por la escuela hasta la formación profesional y luego la inserción en el mercado laboral. Ahí está el caminito. Ese era el caminito, y sobre todo con algunas licenciaturas en particular. Hace 50 años, piensa en esto, si te convertías en abogado, médico, administrador, arquitecto, tenías la vida asegurada, no solo tú, sino además tus hijos y quizá los hijos de tus hijos. Hoy esa ruta cada vez es más complicada, cada vez le dice menos a la juventud, es decir, el conjunto de certezas a los que acudíamos, o a los que acudía la población joven, han hecho agua, se han erosionado de manera brutal en los últimos 20 o 30 años, y eso deja a la población en general, pero particularmente a la población joven, con una sensación de que no hay futuro. ¿Sí me explico? Y eso tiene consecuencias. En el presente. Exacto. Generando ansiedad en el presente. Vives lo que José Manuel Valenzuela llama como presentismo intenso, es decir, pues me importa el aquí y el ahora, y entonces a partir de ese conjunto de condiciones estructurales, de condiciones institucionales o de vacío institucional, actúo, oriento mis prácticas, oriento mi forma de pensar y de ser y de estar en el mundo, y entonces entendemos cifras como esta que, insisto, no son solo responsabilidad individual, están situadas en un contexto que valdría la pena conocer y analizar con mucho detenimiento. Me gustó la columna que escribió el miércoles en El Informador Rubén Martín sobre este tema. Me pareció una visión muy interesante, donde decía precisamente esto. Hemos perdido también muchos sentidos colectivos de vida. Entonces parece que el individuo está solo. El joven o la joven está solo en el mundo. No tiene apoyo. Ya lo decías, si tiene que sobrevivir con 100 pesos a la semana, si se le enferma alguien de su familia, pues no tiene seguridad social. Parece que es también un abandono muy profundo de la juventud que, como decía Igor, se ha fermentado por muchísimos años, y que no es solamente responsabilidad de la Universidad de Guadalajara, tiene que ver con todas nuestras instituciones y la forma en la que se ha construido el Estado en los últimos años, ¿no, Chuy? Claro que sí, Enrique. Me gustaría complementar un poco sobre el tema. Mira, Rubén Martín, él se enfoca me parece sobre lo toral, y lo que no se ha discutido a profundidad. Ahorita se está hablando, la consulta derivó en temas que las cantinas escolares y que todo esto, que bueno, hay que debatirlo, pero me parece que lo toral tiene que ver en el tema principalmente de salud, de prevención, de actividad física, de deporte, porque hay un abandono total en esta parte. Y mira, les hicimos las siguientes preguntas. Ahí te va. ¿Tus preocupaciones te han hecho perder mucho el sueño? ¿Has tenido dificultades para seguir durmiendo de un tirón toda la noche? ¿Te has notado constantemente agobiado y en tensión? ¿Te has sentido con los nervios a flor de piel y malhumorado? ¿Te has asustado o has tenido pánico sin motivo? ¿Has tenido sensación de que todo se te viene encima? ¿Y
¿Te has notado nervioso y a punto de explotar constantemente? Esto lo asociamos a la parte de la capacidad para dormir, del insomnio. Pues ve que encontramos. Falta de sueño, el 30% de los estudiantes. Dificultad para dormir, el 29% de los estudiantes. Agobio y tensión, el 37% de los estudiantes. Pánico sin motivo, el 33% de los estudiantes. O sea, Malhumorado. Pánico sin motivo es de que de pronto estás agitado, ansioso y no sabes por qué. Claro. Malhumorado o malhumorada, el 15%. Sensación de que todo se viene encima, el 29%. Y nervios a punto de explotar, el 26%. Y bueno, esto bastante también, grave. También tiene que ver, Jesús, Igor, el modelo educativo. Es decir, tan planteado en habilidades, en competencias, en hacernos competitivos en el mercado laboral, y tampoco enfocado en que procesemos nuestras emociones, en que tengamos esa parte también de sabernos leer, de sabernos procesar lo que vivimos. Y seguramente la adquisición de saberes en este momento, no solo en buena parte de nuestra casa de estudios, sino en varios países en América Latina, tiene que ver con eso, ¿no? Con un modelo que premia y privilegia el esfuerzo individual, y entonces subsume a eso los intereses o los procesos mucho más colectivos y comunitarios. Se privilegia, por ejemplo, la eficiencia administrativa por encima del reconocimiento de la dimensión afectiva de la, claro, de la vida social, y esto nos orilla también a situaciones como las que están descritas en esta encuesta. Y es más, habría que preguntarle, por acá en el Twitter alguien está diciendo, habría que extender eso, este tipo de preguntas al resto de la comunidad universitaria, no solo a los estudiantes, y casi estaría seguro que, sí. bueno, la mayor parte de quienes trabajamos en la universidad y de quienes trabajamos en general, tenemos sensaciones muy, muy parecidas a lo largo del día, ¿no? También la exigencia, que lo pone Rubén Martín, de competir, de competitivo, ¿también genera esto tensión entre los estudiantes? Claro, de entrada yo he venido argumentando ya desde hace más de 1 año o 2 años que el modelo que tenemos en la universidad de evaluación y promoción de los estudiantes de hace 20 años está obsoleto totalmente. Inclusive estamos dando de baja a miles de estudiantes que, bueno, esto nos permite entender. Primero levanté una pequeña muestra, en aquel entonces eran 500 estudiantes dados de baja en un ciclo escolar, y les preguntamos del 35, que nos buscaron y nos identificaron. Entonces les preguntamos por qué los daban de baja. Detectamos que el 11% de ellos dijo, yo no tengo las aptitudes académicas para pasar esa materia, es decir, no, esa materia se me dificulta. Pero el 89% no tenía ese problema. El 89% tenía problemas de salud, de violencia que estaba viviendo afuera, de depresión, tenía problemas económicos, de movilidad, laborales, para alimentarse. Bueno, ese 89%... Que afectaba en su posibilidad de pasar esa materia. Exactamente. Entonces, pues principalmente el modelo, a mí me parece que está totalmente obsoleto, y pues la universidad tiene que reformar esto, tiene que discutirlo profundamente, el modelo en el que nos estamos evaluando, y curiosamente, pues nuestro modelo se llama, desde el bachillerato, es un modelo de bachillerato general por competencias, ¿no? Incluso ahí desde ahí lleva el Habría nombre. que pensarlo. Ahora, Igor, la educación integral, por ejemplo, bueno, yo soy egresado del CUCH. En el CUCH no teníamos ni una canchita. O sea, digo, una cosa es el CUSEA, tú eres egresado del CUSEA. Ahí somos donde fifís. Son fifís, ahí tienen sus canchas de fútbol, de básquet, de todo. Americano. En el CUCH, pues, Por lo menos en el plantel de la normal. ya creo que el nuevo tiene, ¿no? En el campus de Los Belenes empieza ya, por lo menos está proyectada una infraestructura deportiva que sí invita a hacer ejercicio. Pues empecé a correr ahí, por ejemplo, ¿no? En el campus de Los Belenes. Empezaste ahí a correr. Sí. O sea, sí hay ya, por lo menos en términos de proyecto, alguna infraestructura contemplada en ese sentido. Valdría la pena pensar en la necesidad de incorporar programas de activación física que invitaran a la población estudiantil, en el CUSH me refiero, pues en el CUSH de tanto la normal como Los Belenes, que invitara a la población a tal cual, activación física, ¿no? Y tenemos... Y acompañamiento psicológico. También en algún momento, hace un par de años, en el CUSH, junto con otros compañeros investigadores,
propusimos un modelo de atención enfocado no solo al consumo de sustancias psicoactivas, sino a la atención en general de la población estudiantil, que contemplaba en buena medida un módulo de atención psicopedagógica para pues por lo menos entrarle a la problemática, a una serie de las problemáticas que nosotros habíamos detectado en aquel momento. Te estoy hablando de hace un par de años, ¿no? Vamos al corte, al regreso hablamos de cómo atender esto. Sí. Si te parece, nos quedan algunos minutitos y más adelante escuchamos el comentario de Juliana Tilano, que hoy va a hablar sobre la polémica que hay en Notimex y en el FONCA. Zona. La mañana con 43 minutos, hay muchísimos comentarios, ahorita se los trasladamos a Igor González, a Jesús Medina, presidente de la FEU. Soluciones, Igor, a algunos de los problemas que están planteados, sobre todo los que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con ansiedad dentro de las comunidades universitarias. ¿Qué tiene que hacer la institución, la propia universidad, y qué tienen que hacer las distintas instancias de gobierno, incluso la sociedad civil, para enfrentar este problema? Yo pienso en dos cosas. La primera es hacer una lectura muy, muy fina de los datos, de los datos que arroja la encuesta, pero también de otras informaciones que hay disponibles, con la intención de que, la segunda cosa es de plantear modelos de atención adecuados y específicos a cada problemática en particular. No es lo mismo atender el consumo de sustancias psicoactivas que atender problemas mucho más vinculados con la salud mental o con la actividad física. ¿Sí me explico? No meter todo en la misma, ¿no? En la misma licuadora ahí. Se requiere una política de atención general, pero programas y estrategias muy, muy particulares. Y afortunadamente tenemos una institución que permite generar sinergias para la atención de este tipo de cuestiones. Pienso, por ejemplo, en un diálogo productivo entre el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el de Ciencias Sociales y Humanidades, y eso generaría modelos de atención o instancias de atención mucho más complejos, interdisciplinarios, ¿no? Interdisciplinarios que podrían por lo menos incidir de manera positiva en este tipo de problemáticas. Jesús. Yo esperaría que producto de esto hubiera un análisis, una discusión muy seria sobre la data, sobre la información, que se estudiara a profundidad los resultados que arrojó esta consulta, y principalmente a mí me gustaría ver una política más agresiva de prevención de adicciones en una etapa más temprana, que es el bachillerato. Que secundaria. Secundaria, prepa. Ahí es que ya me se parece está empezando que a consumir, en particular, drogas. Sí, desde los 12 a los 15 años ya comienza el consumo. Porque a veces es más fácil conseguir marihuana, o conseguir otro tipo de drogas duras que alcohol. Sí, y bueno, yo creo profundamente también que tenemos que aspirar a vivir una sociedad de libertades, pero tampoco creo en el abandono del Estado, principalmente en temas que tienen que ver con garantizar por lo menos los mínimos vitales, ¿no? Como alimentación, que en este momento no lo garantizamos, como salud, principalmente enfocado en temas de prevención, y el deporte, que estamos viendo que están los chavos y las chavas prácticamente inactivos. Y bueno, hay que analizar e interpretar esto, y esto es también algo más profundo, porque también tiene que ver con un modelo económico en el que estamos, ¿no? Profundamente, y a nivel nacional e internacional, pues totalmente disciplinados. Hoy estamos viendo los resultados de una política económica que se tomó hace 29, 30 años. México fue uno de los países más disciplinados después del Washington Consensus, y hoy estamos viendo los resultados principalmente que está teniendo con una generación de jóvenes que tiene estas características, y bueno, totalmente el desmantelamiento del Estado y la política pública principalmente dirigida para sacar adelante a tus jóvenes como palanca, no la aprovechamos. Y bueno, hoy estamos como viendo maquinitas del mercado laboral, ¿no? Exactamente. Dice Alfredo, en este país se estudia para terminar en un empleo mal pagado, sin prestaciones, sin pago de horas extras, sin estabilidad y sin expectativas de crecimiento, porque los empresarios, contrario al rollito de que hay que echarle ganas para escalar posiciones, solo dan los buenos empleos a sus familiares o a la gente que no es morena. ¿Cómo entonces no van a estar deprimidos los chavos? Saludos. Pues sí, coincido contigo, Alfredo. 0775, claro, el modelo estudiantil de la UDG está tanto superado por la actualidad tecnológica social como viciado hacia la competencia en lugar de hacia la colaboración, nos dice. Creo que sería interesante analizar la posibilidad de convertir a las sedes universitarias en un modelo un poco más de ciudad universitaria, donde el estudiante puede incluso trabajar dentro de la universidad para generar una mayor cohesión social con las casas de estudio. Añadir más servicios de vida dentro de los campus.
Eso que mencionan lo soltamos en Quad como nuevos modelos de formación universitaria. La interdisciplina y el estudio en otros campus como forma de fomentar modelos educativos. Pues sí, sí, claro. Se está de pronto muy desestructurada la red universitaria, ¿no? Lorena, buenos días. Acabo de observar la policía. Exactamente, estamos diciendo con el asunto de Gracias en Villas de San Martín, en Tlajomulco. Sí, ya tuvimos a Eder con este tema. Gracias. Marta González, todo se lo damos en charola de plata. Vayan a cualquier escuela particular o no, todo alrededor lleno de micheladas. Si eso hay, eso van a hacer. Lejos este tipo de lugares de las escuelas y sin recreación sana para ellos. El uso de aparatos electrónicos a altas horas de la noche es un detonador de todos los síntomas que mencionaron. No estoy diciendo que es lo único, pero también esta parte se tiene que prevenir y corregir. Sí es cierto lo de los aparatos electrónicos, ¿eh? Yo creo que ahí hemos generado una dependencia que genera más ansiedad que soluciones. Pero sobre el asunto de las micheladas, cerca o lejos, a ver, si tú quieres tomar, te vas lejos, cerca, no, o sea, no creo ni siquiera que sea el debate fundamental, ¿no? Oh, hay que cumplir la ley, por supuesto, hay unos metros que se cumpla, pero, a ver. Además piensa que el alcohol es una sustancia legal. Legal, no, o sea, no siento que sea el punto fundamental. Centro 98, la FEU es la principal organización estudiantil que incita y facilita el acceso a los nuevos estudiantes de bachillerato y licenciaturas a un consumo desenfrenado de alcohol y drogas, te dice. Que la FEU facilita eso. No, principalmente estamos visibilizando esto para atenderlo. Esa es la finalidad de dar los datos. Hola, buen día. Quiero preguntar a los compañeros de la FEU qué iniciativas implementarán con respecto a actividad física. Bueno, principalmente esto es lo que dialogaré con el Consejo de Rectores, porque bueno, no puede ser por ocurrencias, tiene que haber una política integral, por eso decíamos cómo se debe de atender, y a mí me parece que la universidad, el gobierno del estado, el SECAG, el CODE, y bueno, entre todos prácticamente tenemos que salir a atender este tema. Todos y todas. Y por último, para irnos con Julián, 6719 nos dice, imagínense esos índices de depresión y problemas mentales es en la población joven. En la población joven adulta arriba de 30, todos los que conozco tienen cierto grado de depresión. Aunado a lo imposible que es poder tener un patrimonio. Y ni mencionemos las pensiones que se nos proponen. Bueno, ya de pensionarte con una jubilación pública ya es como un sueño guajiro, ¿no? O sea, ya, al revés, ahorrarle porque no va a haber pensiones. Igor, como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, querido, y un placer estar. Gracias, como siempre. Chuy, gracias. Gracias, Enrique. Gracias por los datos y ojalá esto derive en algo. Si el otro derivó en Senderos Seguros, que esto derive en políticas integrales para los universitarios. Coincido contigo. Saludo a todo el auditorio y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo con esta data y le vamos a dar un buen uso. Al corte seguimos leyendo tus mensajes y escuchamos el comentario de Julián Atilano. Clase de controversias, opiniones de artistas, creadores, periodistas sobre este tema. Y esta mañana lo aborda, esta polémica la aborda Julián Atilano. Julián, ¿cómo estás? Estimado Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Todo en orden, adelante. Muchas gracias. La calumnia cuando no mancha tizna, repetía López Obrador cada que algún adversario, medio de comunicación o periodista realizaba una desproporcionada declaración o una mentira en su contra. Esa frase pasó de la sabiduría popular a los mítines delante de cientos de personas o frente a las cámaras de algún programa de televisión. Rápidamente entró en el repertorio oral del tabasqueño. Sin embargo, parece que en distintas dependencias del actual gobierno federal les importa poco si manchan o tiznan a sus oponentes, debido a que hace unos días la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, compartió una imagen titulada Los más beneficiados por el FONCA, en donde se difundieron los nombres de 28 personas que han recibido entre 5 y 6 becas entre 1993 y 2008. Si bien es cierto que en dicha lista hay personas que no necesitan la beca y que han creado una red o mafia cultural a expensas del respaldo gubernamental, también es cierto que hay una delgada línea entre evidenciar esos nombres y de un plumazo desprestigiar sus trayectorias artísticas, o peor aún, construir un relato que busque desmantelar el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. No es casualidad que la nota de Notimex haya salido días después de la declaración de Jesús Rodríguez cuando mencionó que el FONCA debería desaparecer. En lugar de hacer incendiarias declaraciones, como es el caso de la senadora, el gobierno debería corregir lo que está mal y si encuentra actos de corrupción, entonces actuar legalmente. De no hacerlo, únicamente se estará generando un ambiente propicio para aquellas personas que aseguran que las becas no son necesarias. Por otra parte, si de verdad se busca criticar las mafias culturales y a quienes únicamente por tener nombre y fama ya son merecedores de alguna distinción, personajes como Elena Poniatowska ya no deberían recibir galardón tras galardón,
pues al igual que quienes abusan de las becas, quienes abusan de las distinciones no permiten que éstas las obtengan las futuras generaciones. ¿No será que de fondo hay un revanchismo entre grupos políticos? Llama la atención que al menos en Twitter no fue el Fonca, sino Notimex quien difundió la lista de los artistas más beneficiados, lo cual sugiere que más allá de mejorar el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, simplemente se busca evidenciar, manchar o tiznar al adversario político. Finalmente, las becas gubernamentales son necesarias porque si dejamos que el mercado regule la producción artística, solo se reproducirán las desigualdades. Únicamente llegarían quienes cuentan con un respaldo o un capital económico. Además, las empresas que quisieran financiar solo apoyarían las propuestas que no implicaran riesgos o posibles pérdidas económicas. Sin el apoyo gubernamental, nadie hubiera creído en Juan Rulfo. El Llano en Llamas se hubiera quedado en un par de hojas sueltas y el jalisciense, tal vez, hubiera terminado sus días vendiendo llantas por todo el país. Enrique, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Julián. Buen fin de semana. Igualmente, saludos. Ahí está, qué polémica. Y no solo lo que ya dice Julián, que tiene que ver con el señalamiento a los creadores y digamos una apuesta más por el linchamiento que por la rendición de cuentas y la reforma de las becas Fonca, sino que se utilice a la agencia estatal, es decir, la que tiene que ver con la agencia pública, la que tiene recursos públicos, pues para los objetivos políticos de el presidente de la República. Entonces creo que es fundamental que hayan levantado las voces los creadores, los artistas, para señalar este tipo de cosas y que tampoco se meta a todos los creadores que reciben alguna beca del Fonca, los metan en el mismo saco. José Alberto, muchas felicidades por el programa. Enrique, como siempre, muy bueno. Gracias, José Alberto, por escribirnos y gracias por estar en comunicación con nosotros. 3206, buen día. Sobre la balacera, mi cuñado vive ahí y se quiere salir. Lo más recomendable es que se quede en casa, ¿verdad? Para avisarle, pues sí, en donde pueda un poquito estar seguro. Hay una intensa movilización, entonces creo que no es lo más recomendable en este momento salir por la zona. Gracias. Katia Torres, buen día, excelente programa. Saludos, gracias, Katia, te mando un abrazo. Nos escribe también 0785. Buenos días, soy Ivonne. Escuché algo sobre un tiroteo por 8 de julio, pero luego dijeron algo del autódromo y Javier Mina. Es Javier Mina, la calle directamente involucrada, aunque hay movilización de patrullas en toda la zona también por Adolf Horn y distintos espacios. Luis Alberto Guzmán, Enrique, buenos días. Hay quienes tienen relaciones sexuales dentro de las escuelas y no son moteles. Pues bueno. Gracias, Javier Preciado. Enrique, buenos días, un placer escucharte. Creo que AMLO tiene un problema de identidad, de un Merlín incapaz de hacer magia. Digo, sale con trucos muy baratos al decir todo está bien, no pasa nada. Y salen sus directores como el del IMSS a decir a la baja el empleo, o Pemex que dice que la deficiencia en producciones de gas. Como burla sale AMLO enojado diciendo que no es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Este gobierno se cobija por una nueva corrupción, cobijando a varios expolíticos y solamente Estados Unidos investiga. En México, con una venda en los ojos y un discurso ahora eclesiástico, que se cuide el Papa Francisco, capaz que lo desbanca. Saludos y un fuerte abrazo. Pues sí, a ver, yo creo que es interesante. Vamos a la siguiente semana, si te parece, podemos hacer un corte de caja de qué datos son los importantes para empezar a hacer juicios y empezar a hacernos una opinión, una idea sobre los primeros meses de Andrés Manuel López Obrador. El problema es que hay mucha información, muchos temas en redes sociales y a veces no sabes cuál darle importancia. Si quieres, la próxima semana dedicamos un programa a hacer un corte de caja, Javier, y que nos permite también saber pues, cuáles son las señales positivas y negativas en los primeros 7 meses de la administración de López Obrador. Soy Enrique Tucen. Próximo lunes a las 9 está el fiscal anticorrupción en Cara a Cara. La información al momento. Escúchala en Canal